La fe. La fe es nuestra mente, es una decisión personal. Y me gusta mucho esta otra parte que dice, la fe es un elemento químico esencial de la mente. A ver, pónganme ahí en el chat, ¿qué piensan ustedes que es la fe o cómo vives la fe? A ver, escríbanle ahí qué es lo que ustedes pensarían o cómo lo están haciendo para vivir la fe. ¿Sabes qué? Quítame el control y lo vas controlando tú, María. Y así yo puedo ir viendo, interactuando con la gente, creyendo, muy bien. La fe es confiar y creer, muy bien. Para mí la fe es confianza plena en Dios, muy bien. Ahí sigan escribiendo para poderlos ver. Ándale, ahora sí ya puedo. Y así nada más te digo la siguiente y ya tú le das el clic. Es abandono, confianza y amor en Dios, ¿ok? Ahora la pregunta aquí es, si la fe es abandono y si la fe es creer plenamente en Él, tener confianza de lo que necesitamos en los tiempos, ¿cómo le haces para abandonarte? ¿Cómo le haces para que en la noche no te vayas rumiando un pensamiento y que digas, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y si luego no hay dinero? ¿Y si entonces viene la crisis económica, ya empezó la recesión? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo haces para confiar? ¿Cómo haces para tener fe? Cuando lo haces orando, ¿qué le dices a Dios? ¿O qué dejas que hablen? A mí siempre me preguntan, ¿cómo sé que ya estoy orando? Cuando Él te responde. La oración es una conversación, ¿no? De dos. Por lo tanto, debería de haber una respuesta. Pero si es un monólogo, ¿no? Donde nada más tú estás hable y hable, pues entonces cuidado. Eso podría ser una oración monóloga. Lo decido y lo pongo en sus manos. Muy bien, Irma. Sé que Dios está ahí conmigo, ¿ok? Te humillas ante Él y le entregas todo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que la fe es una decisión, ahí va a entrar la parte del abandono. Hay gente que llega y me pregunta, ¿cómo hago para que otro crea, verdad, en Dios? Pues es que tú no puedes hacer que otra persona haga algo, eso es totalmente difícil e imposible, ¿verdad? A menos que lo tengas, bueno, ni de esclavo, ¿verdad? Se podría. Para que otra persona crea, tiene que decidir. Y la decisión es ese sí que se mantiene, es como María en su fiat, ¿verdad? Es el decir sí y lo mantengo. Por eso dicen algunos teólogos que Dios da su casi todo y Él solamente necesita tu casi nada, es decir, tu sí. Pero si tu sí está, a veces no, cuando quiero sí, cuando no, ahorita no le entiendo, no sé por qué está pasando esto y prefiero mejor renegar, ¿verdad? Decir, Dios, es que esto es un castigo tuyo seguramente porque yo hice algo malo. Pues entonces tendríamos que empezar a conocer más. Para yo darle mi sí a alguien, ¿sí? Para tener una decisión, por ejemplo, si un vendedor viene a mi puerta, abro yo la puerta, ahora toca y ya saben, empieza el vendedor acá, hable y me dice, ¿verdad? Bueno, ya ni a la puerta, ¿verdad? Porque ya no llega ni menos con el COVID, ahora todo es por teléfono, entonces vamos a pensar que alguien me habla y me están vendiendo una tarjeta de crédito. Para no echar goles, nada más vamos a decir una tarjeta. ¿Qué haces tú? ¿Lo escuchas? ¿Todo lo que te va a decir? O mejor nada más, me dicen que siguen llegando todavía vendedores a la puerta. Ups, pues díganles que no, que se queden en su casa. Bueno, ¿qué haces tú con el vendedor? ¿Verdad? Le dices, sí, cómo no, adelante, a ver, quiero escucharte para poder comprar todo lo que tú me quieres dar. No, ¿verdad? Primero tiene que ver con que si tienes una necesidad o no de lo que va a ofrecerte. Segundo, tiene que ver, ¿no?, con de eso que te está ofreciendo, lo que te está diciendo, pues que te cuadre, ¿verdad? Que veas que puede ser. A veces incluso hay vendedores que te dan a probar por 30 días, ¿no? Y si no, lo devuelves sin ninguna confianza. Digo, más bien con confianza. Bueno, Dios en la fe es una decisión, ¿sí? Dios te pide que te abandones, que te confíes en Él, que Él es el agua viva, pero esto no va a suceder si tú no le das el sí.
Y el sí tiene que ver con confianza. Y la confianza siempre tiene que ver con la parte de conocer al otro. Si tú no conoces y solamente conocieras que Él es el agua viva, pero no entiendes nada más y no conoces más de Él, no conoces de esa persona, ¿cómo lo vas a comprar? ¿Cómo vas a decir que sí? Y si dices que sí, sin causa de conocimiento, puede ser que la acción del Espíritu Santo, ¿cómo no?, entre en ti y te ayude, ¿sí? Pero también puede ser que haya momentos en donde la construcción esté cimentada en arena. De tal manera que si viene la lluvia, pues lo barre todo, ¿verdad? Y viene un momento de crisis, como el que estamos viviendo ahora, y de repente hay gente que dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no nos está ayudando? O bien, puede ser lo contrario. Y por lo que estoy leyendo en muchos de ustedes, ¿sí?, la fe empieza a crecer en nosotros, porque es una decisión y porque lo mantengo. No porque me convenga o no, sino porque yo creo en eso que Él me está diciendo. Por eso dice, la fe es el elemento químico esencial de la mente. Y si nosotros recordamos, ¿sí?, lo que era la mente para Dios, lo pone en primer lugar, ¿sí?, de su mandamiento. Me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a ver, por ejemplo, en la creación, cómo fue creando el Señor. Aquí, ¿en qué lugar el mal nos hace la guerra? Pues si el desarrollo de la creación va en un embudo en donde vemos que lo más importante es la mente, una de las partes más importantes de la creación como el eje de la creación, pues entonces las experiencias malas o el mal o el maligno o el demonio, ¿dónde va a querer empezar a trabajar más? ¿O dónde va a meter o instigar, ¿verdad?, para que nosotros tengamos? Pues a la mente. Es como lo más obvio. No se va a ir a instigar en los árboles, en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber una repercusión mayor. Se va a ir a atacar a mi mente, ¿sí? Entonces la batalla se da en la mente. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo entra la información? Si mi mente, este es mi cerebro, ¿verdad? Y en mi alma, que está todo mi cuerpo, ¿cómo entra la información que puede llegar a atacar mi mente? Pues la básica, porque en primaria nos la enseñaron, ¿verdad? A través de los 5 sentidos. Tenemos el tacto, el olfato, la vista, el oído, el gusto. Si yo hablara de la vista, díganme ustedes, o más bien escríbanme ustedes, ¿cuáles serían los medios en que el mal atacaría a mi mente por la vista? ¿Qué tendría yo que ver para que entonces entraran cosas a mi mente que pueden afectarme? A ver, escríbanle ahí en el chat. Pornografía, noticias, ¿verdad? Internet, todo el internet, destrucción, redes sociales, medios, violencia, películas. Muy bien. La Rosa de Guadalupe. Sí, claro. Ok, ¿qué más? ¿Qué otras cosas harían que a través de mi vista, ¿verdad?, sería como estaría atacando? Es decir, todas las noticias que entran a mi vista me dañan a mi mente. Hay un ataque directo a mi mente. ¿Eso es así? ¿Es cierto? Sí, no. ¿Por qué? Sí o no, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen que sí o no? Ok, muy bien. Cuando no hay un discernimiento, ¿verdad? Aquí hay toda una familia que nos está viendo. Welsh, saludos. Dice, cuando no hay un discernimiento, depende de la madurez, dice Fidel. Aurora dice, cuando filtras con tu criterio. Con tu criterio, ojo, ahí muy bueno el comentario que hiciste. Cuando filtras con tu criterio, entonces es cuando vas viendo que está bueno y que no está bueno, ¿verdad?, para estar viendo. Entonces aquí es en donde Jesús retoma lo que nos decía, con su doctrina. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos más del magisterio y cuando conocemos más acerca de la Biblia, ¿verdad?, de su palabra, entonces logramos tener un mejor discernimiento para, ¿sí?, decidir qué queremos ver. Cuando todo es, si nosotros caemos en un relativismo, ¿sí?, entonces todo va a depender de lo como yo quiera y cuando yo quiera. Esas situaciones en que nos están provocando, muchas veces nos provocan ansiedad. ¿Por qué?
Pues aquí pueden llegar pacientes que tienen situaciones de ansiedad muy graves y un punto importante por lo cual está cayendo, o otro que se estén divorciando, ¿verdad? Y a lo mejor no hay infidelidad en el divorcio, pero resulta que uno de los dos se volvió adicto a la pornografía. Pero él dice o ella dice, pues es que a mí me gusta, a mí no me parece que yo esté haciéndole nada de mal a nadie. Está trabajando bajo su criterio, ¿sí? Sin embargo, la situación a nivel familiar está empezando a causar una división. Muchas veces la pareja, ¿sí? Se puede empezar a llegar a sentir incluso hasta usada. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta situación? Simplemente ahí podemos decir, él lo está haciendo o ella lo está haciendo bajo su criterio, sí. Pero ahí es el punto en donde nosotros tenemos que comenzar a tener esa roca, ¿verdad? O tener esas bases sólidas de los criterios en los que nos vamos a formar. Por eso dice Jesús, el que beba de esa agua seguirá teniendo sed, pero si bebes de mi agua, de la que yo te voy a dar, nunca tendrás sed. ¿Por qué? Porque voy a ser fuente de agua viva dentro de ti. Entonces, si a la vista yo le empiezo a meter, ¿verdad? Información o situaciones, por ejemplo, ahí estoy en el Pinterest, ¿no? Estoy viendo y viendo, ya le eché un gol, pero estoy viendo y viendo y viendo y estoy metiendo un montón de información a mi mente, ¿sí? A través de mi vista, de cómo hacer que mi cocina esté renovada, ¿no? Y ya vi un montón de cosas. ¿No llega un momento en donde se satura? ¿No llega un momento en donde ya no supieron ni por cuál iban a empezar? Y al momento de empezar a discernir, ¿viste tantas cosas? Bueno, esto va a ser para una diapositiva más adelante, pero ¿qué es lo que hace? Va saturándote de información y esta información tu cerebro al final del día la tiene que procesar, ¿sí? Tiene que trabajar con ella porque para irse a dormir va a tener que ir archivando todo para dejar todo lo más organizado posible que se pueda para que tú puedas funcionar el día siguiente. Eso es nada más en la vista. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del gusto. ¿Cómo puedes contaminar tu gusto? ¿O cómo puedes hacer que a tu mente le entren cosas a través del gusto? Escríbanme, ¿qué sería? Las drogas, ¿ok? Si yo tomo alcohol diario, ¿verdad? Pues, ¿qué va a suceder? Va a empezar a trabajar eso en mí. Cigarro, ¿ok? Las comilonas, claro, por supuesto. Esto también va a empezar a traer situaciones fuertes. Por ejemplo, ustedes sabían que el colorante rojo en la comida provoca en los niños que tienen síndromes de autismo, provoca problemas conductuales más fuertes. Incluso en niños sin síndromes de autismo, también se ha visto que hay una repercusión en la manera en cómo los niños empiezan a estar más hiperactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque traen algunas toxinas o algunas sustancias que afectan a los niños. Si yo no lo sé, pues yo le doy la salchicha o yo le voy a dar cualquier tipo de gelatina que venga con colorantes rojos y entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a provocar, ¿sí? Una situación que entró a través del gusto de a lo mejor mi hijo o el mío incluso, y entonces también va a empezar a haber una contaminación. Entonces, por esto, regreso otra vez. La mente es importante, pero hay que trabajar también en los sentidos, ¿sí? En qué es lo que está entrando. Entonces, aquí habría que trabajarse en otro discernimiento. ¿Cuál es del día, en tu día? Y hoy más que estás además ahí encerrado, ¿verdad? Bueno, no estás encerrado, estás por voluntad propia, ¿verdad? Estamos en cuarentena. Pero en estos momentos, pregúntate, ¿qué entra por mi tacto? ¿Qué entra en mi olfato? ¿Qué entra en mi vista? ¿Qué entra en mi gusto? ¿Qué entra por mis oídos? Y en el día haz una listita, ¿sí? A ver qué estoy haciendo, qué está entrando por cada uno de mis sentidos. Y entonces empieza ahí a discernir, ¿sí? Porque muchas de esas situaciones, para que se pueda empezar a generar, por ejemplo, situaciones de ansiedad, tiene que haber porque hay información, tiene que haber porque de algún lado hubo algo que va a estar afectando a esto. Entonces, ¿cuáles son los enemigos que pueden
atentar o engañarnos a nuestra mente. Vamos a hablar ahorita de 4, ¿sí? El miedo, la envidia, la ansiedad y la duda. Pregunto a los que están aquí, si ustedes gustan escribirme, ¿con cuáles de estos enemigos con el cual ustedes se pueden enfrentar más día a día? ¿Con el miedo? ¿Con la ansiedad? ¿Con la duda? ¿Con la angustia? ¿Ok? Si tuvieran que elegir uno, ¿con cuál sería? Muy bien. Sé que hay una manera de hacer aquí, ¿verdad? Las encuestas. Pero bueno, eso ya lo aprenderemos en otra ocasión. Dudas, miedos, ansiedad, ok. Si ustedes saben, el 50% de los pacientes que nos llegan aquí son por situaciones de ansiedad. La persona que viene aquí con nosotros sabe, ¿verdad?, que nosotros trabajamos desde un área psicoespiritual, es decir, que a la gente, el tratamiento que vamos a dar, lo vemos a la persona de manera integral, cuerpo, alma y espíritu, o sea, cuerpo, mente y espíritu. Yo no puedo trabajar con alguien y solamente seccionar la parte psicológica y entonces, no sé, trae una ansiedad tremenda y trae una diabetes descontrolada y yo no trabajo sobre ello, pues entonces es como un círculo bastante vicioso, ¿no? Tenemos que trabajar en cuerpo, alma y espíritu. 50% de la población que llega aquí llega por ansiedad, que es mucho de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Vamos a ver otro punto, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? ¿Qué pasa con la ansiedad? Dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. El mal instiga para que generemos estos estados mentales con hechos verdaderos y reales. La fe está puesta solo en la palabra de Dios y no en los hechos. Fíjense, esta frase me encanta. Puedes elegir ser realista y quedarte realista o ser realista y quedarte con Dios. La realidad no la vamos a cambiar, ¿sí? Que hay ahorita, ¿verdad?, 140 millones de niños aportados en un año, que hay 21,000 personas muertas ahorita por coronavirus, que hay, no sé, gente que está empezando a entrar en pánico, ¿verdad? Y van y hacen saqueos o no sé. Ustedes piensen, ¿verdad?, lo que han escuchado, que seguramente han escuchado bastante. Te puedes quedar realista y seguir realista y ahí estás bien. Párate ahí. Solamente que ya sabes que al momento de estar en la realidad y de estar solamente con la realidad y quedarte en el mundo, no vas a tener un sentido de esperanza, ni de fe, ni de confianza, ¿sí? Pero si tú trabajas, ¿ok?, en la parte de ser realista y quedarte con Dios, es decir, sí, eso sucede, pero yo tengo fe y yo confío en Dios y confío en lo que creo y conozco de Él. Por eso es importante alimentarte y conocer más de Él, porque entonces puedes decir, sí, pues yo sé que están pasando un montón de cosas, pero la verdad es que estoy bien tranquilo. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, ¿sí? Pero la verdad es que yo todavía puedo estar tranquilo y reírme y echar chiste en la casa, ¿verdad? Por lo que está, o sea, no por lo que sucede, sino por lo que estamos conviviendo nosotros acá. ¿Por qué? Porque me quedo con Dios. ¿Que me puedo quedar sin trabajo? Pues sí, sí puede suceder. ¿Y qué? ¿No crees en Dios y en su voluntad? ¿Que puede hacer que se muera un familiar mío? Sí. ¿Que puedo morir yo? Sí. ¿Y? Mi pregunta es, ¿y cuál es el problema? Ya está, esa es una realidad, eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, si eso está sucediendo, ¿ahora qué tienes que hacer tú? Y ahí es donde viene la parte de la fe, y la fe es solamente una decisión. Decido quedarme con Dios y con su promesa, y creer que Él, como todo caballero, ¿sí?, es fiel a su palabra. Entonces, si tú no aceptas la realidad que se está viviendo, lo que puede llegar a suceder, sí, sí puede llegar a suceder todo eso. Pero como yo les digo ahora, bueno, como dice el padre Ricardo, el cielo está de oferta, ¿no? Sí, si me muero por el coronavirus, pues resulta que tengo una indulgencia plenaria, ¿verdad? Y que entonces voy a llegar directo con Dios. Bueno, y, o sea, el cielo está de oferta. No necesito más que empezar a orar y rezar más,
por toda la gente que está sufriendo, ¿verdad? Que en este caso estamos todos en una cuarentena, y por la gente que ha muerto, por la gente que ha perdido, ¿verdad? A sus familiares, y empezar a orar, ¿sí? Y a ayudar. Y con eso gano una indulgencia plenaria, y con eso, ¿sí? Con arrepentirme, obviamente, ¿verdad? De mis pecados, tener todas las condiciones para la indulgencia. Soy realista, pero me quedo con Dios. La ansiedad empieza a disminuir cuando tú tienes un sentido de confianza y de esperanza. Esto lo puedes ver en cualquier libro de psicología. La ansiedad comienza con sentidos de desesperanza, ¿sí? Y es una de las virtudes teologales que también está en la palabra de Dios desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces tú puedes ser realista y quedarte con Dios. La pregunta clave, como lo que me están diciendo, ¿verdad? Es qué hacer con nuestra mente, ¿sí? De todo lo que hemos hablado, o más bien que yo he hablado ahorita, díganme ustedes, ¿qué harían? Ya les dije el por qué, el cómo sucede, ¿verdad? El cómo se dan estos ciclos viciosos. De todo eso, ¿qué harían ustedes con su mente? ¿Sí me explico la pregunta? Ah, o sea, mandarla, ok. Ah, sí, sí, ya vi. Cuidar lo que entra, ser más conscientes de lo que oigo, digo. Muy bien, muy bien. Ser selectivos en lo que vemos y comemos, ajá. Renovarla, controlarla con buena voluntad, ser congruentes, detener los pensamientos, estar en paz con lo mismo, saber discernir. Muy bien, pero vámonos a cosas de lo más prácticas que se puedan hacer, porque yo puedo decir renovar mi mente, sí, pero ¿y eso cómo se hace? O sea, yo necesito que me des algo en concreto, ¿verdad? Conductas, comportamientos que tengo que hacer para que eso se pueda dar. Entonces, por ejemplo, dijeron mandarla. Sí, pues sí, hay que tener autoridad también en mi mente, ¿verdad? Yo tengo que controlar lo que yo estoy diciendo, pero ¿y eso cómo me ejercito? Así como voy al gimnasio y hago acá los abdominales y todos los, bueno, lo demás que se haga en el gimnasio. Entonces, ¿cómo hago para ejercitar mi mente? Por ejemplo, ¿cómo es que soy positivo? ¿Cómo es que tengo buenos pensamientos? Entonces, vámonos en la siguiente diapositiva. Bueno, pues creo que con esto, mira, 4:30, tal cual, me pasé 6 minutos, ¿verdad? Pero creo que es importante para nosotros en salud familiar hablar de la loca de la casa, ¿verdad? Como ya vieron, no era a la mujer, ¿verdad? O a la cuñada o a la no sé quién, ¿verdad? Sino es hablar de la mente y de cómo nosotros podemos trabajar en tener autoridad, no nada más hacia los demás, sino concluiría con autoridad a mí misma. ¿Cuál es la autoridad que debo de tener en mí? Y la autoridad tiene que ver con lo que yo decido que quiero que entre a mi mente o no. Sabiendo las consecuencias, ahora ya saben qué consecuencias puede tener el que yo deje que entre exceso de información a mí. ¿Por qué dice María oración y ayuno? Porque cuando estás en ayuno, empiezas a eliminar, ¿verdad? Todo lo que entra. Cuando estás en oración, dejas que el Espíritu Santo sea el que hable, sea el que dé dentro de ti ese deseo y hambre de conocer más a Dios. Y te da paz. Es un ciclo virtuoso muy bueno, ¿verdad? Y es un ciclo virtuoso que yo sé que muchos de los que están aquí ya lo viven, ¿sí? Pero que incluso podemos todavía llegar cada vez más alto y lejos. Y eso lo podemos hacer con oración y ayuno. Muchas gracias por aguantarme 1 hora con 38 minutos. Ah, y los que se llevó el padre también hablando acerca de esto.